Dios le continúe bendiciendo grandemente, mis queridos hermanos y amigos en las redes sociales. Le doy la cordialmente bienvenida a cada uno de ustedes aquí a este video de la palabra del Señor. Este es su amigo y hermano Horacio Fernández para traerle una palabra acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Le pido al Dios Todopoderoso que lo bendiga grandemente a cada uno de ustedes con muchas bendiciones, mucha salud, mucha paz, fortaleza y sabiduría, y de esa forma nosotros podamos seguir creciendo en el conocimiento de su palabra y llevándole la palabra a aquellos que están en la calle, que no tienen una esperanza y creen que no hay una esperanza, y en verdad hay una esperanza en Cristo Jesús, pero ellos no lo saben. De esa manera nosotros, los que hemos sido salvos, tenemos que llevar esa verdad a aquellos que todavía están viviendo en la tiniebla del pecado. Dicho esto, vamos a ir en oración delante del Padre. Padre Santo, Padre bueno, te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das a cada uno de vosotros de poder comunicarnos a través de las redes sociales, hablar de tu palabra, a enseñar de tu palabra, a que tu palabra siga fluyendo a los diferentes lugares de la tierra como tú lo mandaste, ir y predicar el evangelio a toda criatura, y todo aquel que cree será salvo y el que no será condenado. Dicho esto, Señor, yo te pido que tú le abras los entendimientos por medio de tu Santo Espíritu a cada uno del alcance de mi voz, para que de esa forma puedan venir a los pies de Jesús, y aquellos que ya te conocen podamos tener más conocimiento y tener más acercamiento contigo, Padre amado, por medio de tu palabra. Padre, te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos dé el discernimiento, la sabiduría para entender tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Gracias, Jesús, por ese sacrificio que hiciste en la cruz de Calvario y por la resurrección, lo cual nos da la victoria a cada uno de vosotros, porque tú venciste a la muerte, y como tú resucitaste, así nosotros también vamos a resucitar. Mis hermanos, es un privilegio poder hablar acerca de la palabra del Señor. Le doy gracias a mi Padre Celestial, que me permite humildemente traerle cada semana algún tipo de palabra, para que de esa forma nosotros nos mantengamos en el crecimiento espiritual, porque eso es lo que el Señor quiere, que nosotros le conozcamos mejor, que nosotros tengamos más conocimiento de la palabra, y que por ese motivo nosotros podamos subir a otro nivel y dar fruto. Dicho esto, yo espero que esta enseñanza y esta palabra sean de mucha edificación para cada uno de ustedes. Y voy a leer el tema de la palabra que voy a traer. Es ¿por qué fue importante la resurrección de Cristo Jesús? ¿Por qué fue importante la resurrección de Cristo Jesús? Ese es el tema de la palabra que le voy a pedir al Espíritu Santo que nos administre a través de mí, y que nosotros podamos ser edificados, y de esa manera nosotros podamos crecer más espiritualmente. Vamos a buscar en nuestra Biblia en Mateo 28, y voy a leer el versículo del 1 al 10. Bendito sea el nombre de Jesús. La palabra de Dios dice en Mateo 28, y voy a leer el versículo del 1 al 10. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo en los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor.
E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gozo y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo: no temáis, y da las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Dios bendiga su santa y bendita palabra. La misma palabra de Dios lo podemos leer que Él resucitó al tercer día, así como Él se lo venía diciendo a sus discípulos, de que era necesario de que Él muriera en la cruz y que iba a resucitar al tercer día. Era algo que para muchos era incomprensible, no se podía comprender cómo una persona, y más Jesús, que decía que era el Hijo de Dios, iba a morir. Entonces los discípulos estaban un poco turbados, pero no comprendían claramente lo que nuestro Señor Jesucristo le quería dejar saber para que se prepararan y no sufrieran. Simplemente se pudieron dar cuenta después de la resurrección, fue que empezaron a entender la palabra que el Señor le hablaba. La palabra de Dios nos dice en Romanos 5:12, vamos a buscar Romanos 5:12, para de esa forma poner un fundamento para aquellos que no tienen mucho conocimiento acerca de la palabra, puedan entender el motivo por el cual Jesucristo fue al Calvario, fue al sacrificio de la cruz, murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Entonces voy a leer en Romanos 5:12 para de esa forma tener un fundamento y saber por cuál fue el motivo que el Señor hizo ese sacrificio por cada uno de vosotros. Dice la palabra en Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos podemos leer que somos pecadores, y por el pecado entró la muerte a la humanidad, entró a todos los hombres. En otras palabras, nadie puede decir que no es un pecador, porque cuanto todos los humanos los heredamos del primer hombre, Adán. O sea que aquí no es por obras de que usted tal vez no es una persona buena, que usted no le ha hecho daño a nadie, que usted no ha robado, usted no ha matado, por ese motivo usted no se cree un pecador. No, automáticamente la generación humana vino a ser pecadora, vino a tener un espíritu pecaminoso, por el cual pasó el pecado al primer hombre, que fue Adán, y de esa misma manera heredamos el pecado. Así que cualquier persona que quiera pensar que se puede, que como no ha hecho daño, no es pecador, está completamente erróneo. Y otras cosas que le quiero dejar saber es que nadie se puede quitar, uno mismo no se puede limpiar del pecado. El pecado, de la única forma que puede ser removido de uno es a través de un sacrificio con sangre, derramando sangre. Y el único que lo hizo fue nuestro Señor Salvador Jesucristo en la cruz del Calvario, cuando Él derramó su sangre divina y condenó el pecado en la carne de Él, que fue la carne de Cristo Jesús, fue la expiación, y su sangre para condenar el pecado. Y de esa manera es que el ser humano puede ser salvo. En otras palabras, el ser humano simplemente necesita buscar y aceptar a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, para de esa forma ser liberado y borrado todos sus pecados.
La misma palabra lo dice en Juan 12:6. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Siempre menciono ese capítulo de Juan porque es una realidad, una pura verdad de lo que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Él abrió el camino al ser humano para que nosotros pudiéramos volver nuevamente a la presencia del Dios Creador Padre. Pero es de la única forma que esto sucede, por medio de ese sacrificio. La única forma que ese pecado es removido del hombre es a través de un sacrificio con sangre, para quitar o borrar ese pecado. Vamos a leer ahí mismo en el capítulo 5 de Romanos. Voy a leer el versículo 18 y 19 para que de esa forma podamos escuchar por qué razón se introdujo el pecado y quién pudo o puede quitar ese pecado. Dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino la justificación de vida a todos los hombres. En otras palabras, por Adán vino la condenación del pecado a todos los hombres, pero por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz de Calvario vino a todos los hombres la salvación y la justificación de la vida eterna. Por ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo es que nosotros podemos tener salvación, y como le dije al principio, vamos a ser resucitados en aquel día, así como Jesús. La tumba no lo pudo sostener, no lo pudo aguantar, porque el poder de Dios fue manifestado y Él fue resucitado el tercer día. Dice el versículo 19: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, todos éramos reos de muerte por la desobediencia de Adán y Eva. O sea que por ese pecado que entró al principio, ya todo el hombre está condenado. Automáticamente el hombre es condenado a muerte. La misma palabra lo dice en Romanos: la paga del pecado es muerte. Entonces, por esa razón, nuestro Dios Padre, por ese amor que Él nos tiene, como lo dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que nuestro Padre Celestial entregó a su propio Hijo para que tú y yo, mi hermano y amigo que me escucha en las redes sociales, podamos ser libres y ser salvos de la condenación de nuestras almas. El Señor Jesucristo, por obediencia, vino y tomó el lugar tuyo y el mío en la cruz de Calvario. Él fue que tomó el lugar tuyo y el lugar mío en la cruz de Calvario. Él fue que llevó toda nuestra dolencia, todas nuestras maldades. Él fue que sufrió. Bendito sea el nombre del Señor. Y vuelvo a leer el 19, dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de Cristo Jesús, los muchos que lo acepten como su Señor y Salvador serán constituidos justos y salvos. O sea, mi amigo que me escucha, tiene que aceptar a Jesucristo para que de esa forma tú puedas venir y ser libertado de tu pecado y puedas resucitar en aquel día, en aquel gran día maravilloso. Aquellos que confíen en el sacrificio de Cristo Jesús van a venir a ser salvos y salvos. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a buscar en Romanos 14:9, donde dice: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Podemos leer claramente
que Jesucristo venció la muerte en su resurrección, porque en muchas partes de la Biblia no lo dice, que el Padre lo levantó al tercer día de la muerte. Vamos a ir rápidamente a Romanos 10:9, donde dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. O sea que ahí mismo la palabra te lo dice, que el Dios Padre lo levantó de entre los muertos. Una vez más leemos que Jesús fue levantado al tercer día de la muerte. Y el mismo Jesús le decía a sus discípulos que era necesario que Él muriera y que fuera resucitado al tercer día. Y mírenlo como lo dice en Mateo 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. O sea que el mismo Jesús se lo decía a sus discípulos, pero ellos no lo podían entender, como le estaba diciendo al principio, porque ellos decían, ¿cómo Él, siendo el Hijo de Dios, va a morir? Si Él vino a libertarnos, Él vino a darnos vida, como Él lo dijo, pero que ellos estaban completamente equivocados, porque Él vino a condenar el pecado para que de esa forma tú y yo, nosotros podamos tener vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a seguir leyendo para que sigamos viendo donde claramente la palabra de Dios nos lo dice, de que Cristo resucitó al tercer día. Voy a buscar esta vez en Efesios 1 y voy a leer el versículo 17 al 23. Y dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Es muy importante que nosotros leamos la palabra para que nosotros tengamos sabiduría y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La misma palabra de Dios nos lo dice, que la palabra da testimonio de Él. Y si usted lee la palabra diariamente, usted va a conocer mejor a su Señor y Salvador y va a tener una comunión más íntima con nuestro Dios Padre, nuestro Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Dice, alumbrando los ojos de vuestros entendimientos para que sepáis cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Claramente nos lo dice que el Señor Jesucristo fue resucitado al tercer día y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Es una victoria grandiosa para cada uno de nosotros, mis hermanos. Es algo, es motivo de regocijo que nosotros podamos entender esa resurrección tan grande. La Biblia nos da muchas pruebas de que Cristo Jesús resucitó al tercer día. Si no fuera así, entonces todo este sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo, entonces todas las dolencias, todo ese maltrato, toda la tortura, todo lo que tuvo que sufrir, hubiese sido en vano. Porque Él tuvo que pasar todas esas dolencias y toda esa maldad y tortura, enfermedad, todo lo llevó en la cruz del Calvario, lo dice la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, si Él no hubiese resucitado, entonces todo hubiese sido en vano.
nadie hubiese podido ser salvo. La humanidad entera hubiese ido al infierno por la eternidad. Entonces, esa resurrección, la cual estábamos celebrando ayer, es algo de un motivo de regocijo, pero de gran manera. Debemos de celebrar esa resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque si Él no hubiese resucitado, ninguno de nosotros hubiésemos podido ser salvos. Pero solamente por el poder de Dios que obró en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis amados, sabiendo esta gran verdad de que por Jesucristo, el cual venció la muerte y el pecado en el sacrificio de la cruz, es de sumo regocijo para cada uno de vosotros de celebrar la resurrección de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Porque nosotros también seremos resucitados en aquel maravilloso día, cuando nos encontremos todos juntos delante del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. Ahora, mis hermanos, quiero que sepa que este Cristo, el cual está sentado a la diestra de Dios Padre, vendrá por segunda vez, pero no de la forma que Él vino la primera vez, que vino humildemente a servir. Esta vez viene con poder y gloria, como el Señor de señores y Rey de reyes, con todos sus ángeles. Esta vez viene a someter a aquellos que lo desecharon, y viene a gobernar la tierra con poder y autoridad. Toda nación doblará rodilla y se someterán a sus estatutos, porque Él fue que venció al enemigo de las almas. Él fue que sometió a Satanás a donde tenía que estar. Dice Apocalipsis 1:7 al 8, he aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, porque lo verán venir con todos sus ángeles, con un poder y gloria, como es Él, el Dios Todopoderoso. Como lo dice en el 9, yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Para concluir, mis hermanos, después de tener este conocimiento acerca de esta palabra, es motivo de vivir y de estar confiado en el poder de nuestro Señor Salvador Jesucristo, el cual vive eternamente, vive para siempre. Así nosotros vamos a vivir para siempre con Él. Entonces, mis hermanos, vamos a vivir en paz, en amor y fuera de temor, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, para que de esa forma nosotros no vivamos con temor, sino vivamos victoriosamente, vivamos con el poder y la autoridad que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado para vencer todo obstáculo que el enemigo nos quiere poner aquí en la vida, en esta tierra. Mis hermanos y amigos, vamos a levantarnos con nuestra frente en alta y seguir viviendo una vida en armonía, ayudándonos unos a otros, amándonos unos a otros, pero no simplemente de boca, sino con hechos, para que de esa forma nosotros le podamos robar las almas al enemigo. Aquellas vidas que están viviendo sin esperanza puedan ver que hay un cambio cuando vienen a los pies de Jesús, cuando vienen a tener una comunión con su Creador, con su Redentor, y serán transformados así como nosotros hemos sido transformados. Vamos a seguir hablando la palabra, mis hermanos. Levantémonos con
con la autoridad que Dios nos ha dado, con valentía, porque estos tiempos están difíciles. Estamos viviendo tiempos finales. Cristo ya está a la puerta y va a llegar el momento que ya el Señor va a cerrar la puerta y todo aquel que no entró será echado al infierno. Será un alma de perdición. Entonces, mis hermanos, mientras estemos aquí en este mundo, vamos a hacer la gran comisión, vamos a llevar la palabra de Dios. Busquemos la forma de hablarle a alguien de que hay una esperanza en Cristo Jesús, de que así como nosotros hemos sido salvos por la misericordia y el amor de Dios, que ellos también tienen esa misma oportunidad. Simplemente necesitan escuchar que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de Él. Así que, mis hermanos, Dios me los continúe bendiciendo grandemente. Este es su hermano y amigo Horacio Fernández. Muchas bendiciones.